Estamos nosotros en el capítulo 3 y habíamos concluido el capítulo 2 con una exclamación bastante importante para lo que es el libro de Jonás, que es la declaración de que la salvación es de Jehová. Así termina el Salmo de Jonás. Ustedes recuerden que Jonás es comisionado, ahora vamos a ver el principio del libro porque tiene mucha similitud con el comienzo del capítulo 3, pero es comisionado por Dios para ir a Nínive. Jonás no quiere ir a Nínive por motivos que ya hemos explicado y él huye de esa comisión, intenta huir de la presencia de Dios. Entonces toma un barco que se va para Tarsis, lo más alejado posible de donde él tenía que ir, que era Nínive. Y en medio de ese barco se desata una gran tormenta, los marineros no pueden contener la nave, no pueden volver a tierra, están por hundirse y sale a la luz que el problema o la causa de esta tormenta era Jonás. Así que Jonás dice, arrójenme al mar y se termina la tormenta. Dicho y hecho, los marineros arrojan a Jonás al mar y la tormenta se calma. Parece que todo termina, la historia parece concluir ahí. Desde la perspectiva de los marineros, parece ser el final de Jonás. Sin embargo, Jonás cuando siente que está muriendo, y siente que se está muriendo lejos de la presencia de Dios, cuando está en un punto donde para él ya no hay retorno, desde ese lugar de no retorno clama a Dios, y Dios envía un gran pez que se lo traga a Jonás. Y ese gran pez no lo veamos como un elemento de castigo de Dios, sino como un elemento de la misericordia de Dios que salvó a Jonás de una muerte inevitable, de una muerte segura. Luego, en el vientre del gran pez, Jonás ora a Dios. Nosotros luego tenemos esa oración expresada de forma pulida en el capítulo 2, donde Jonás reconoce la gracia y la fidelidad de Dios y cómo Dios lo rescató desde el sepulcro. Y termina Jonás diciendo que él va a ofrecer sus sacrificios al Señor, que él va a pagar sus votos. Y con esta declaración que nosotros la encontramos ahí en el versículo 9, donde dice, la salvación es de Jehová. Y esa es una verdad central también del libro. De hecho, está en la mitad justo del libro de Jonás. La salvación es de Jehová. La salvación que Dios efectúa sobre los marineros, la salvación que efectúa sobre el mismo profeta, la salvación que va a traer también sobre esta gran ciudad de Nínive. La salvación es de Jehová, que es un Dios clemente, que es un Dios misericordioso, que es un Dios lento para la ira, pero que se deleita en hacer misericordia. Y parece que luego de esto es ahí donde Dios dijo, bueno, por fin lo entendiste, Jonás. Y termina el capítulo 2 diciendo, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Así que Jonás sale vomitado por el pez. Pero lo llamativo acá es que no lo vomita en alta mar, porque tranquilamente podría haberlo vomitado en alta mar y estar Jonás otra vez en serios problemas. Pero Dios mandó que el gran pez vomitase a Jonás y lo vomitó en tierra. Ahora, hay algunas lagunas que nosotros encontramos entre el capítulo 2 y el capítulo 3 que no podemos zanjar porque el autor hace silencio con respecto a esto. No sabemos bien en dónde lo vomitó. Hay algunos que dicen que lo vomitó en Jope, otros que lo vomitó en otro lado. ¿Y cuánto tiempo pasó entre el final del capítulo 2 y el comienzo del capítulo 3? Porque nosotros asumimos que fue prácticamente automático. Cuando pensamos en la historia, pensamos, lo vomitó, cayó casi ahí en Nínive y ahí vino la palabra del Señor y lo comisionó otra vez. Pero hay algunos que dicen que puede haber pasado un tiempo. Bien, no lo sabemos. Pero aquí nos encontramos nosotros. Después de que el gran pez vomita a Jonás en tierra, hay un nuevo comienzo. Y esta es la intención del autor al escribir el libro de dejarnos ver a nosotros, intencionalmente lo hace, de que el libro está comenzando nuevamente. Y nosotros lo hablamos al principio, cuando empezamos la serie de Jonás, que el capítulo 1 era como el inicio del ministerio fallido de Jonás, y ahora era el segundo intento. Era una nueva oportunidad que Dios le está dando al profeta. La diferencia es que este Jonás del capítulo 3
ya no es el mismo Jonás que el capítulo 1. Tampoco va a ser el mismo Jonás que el final del capítulo 4, porque Dios todavía va a tener que seguir tratando algunas cosas con respecto al profeta. Pero definitivamente las cosas que ha vivido Jonás lo han llevado a cambiar en su postura, cambiar en su mentalidad, lo han llevado al arrepentimiento. Y podemos ver nosotros el fruto del arrepentimiento en la vida de Jonás. De hecho, el arrepentimiento es una verdad central en este capítulo. Nosotros vamos a ver cómo Jonás muestra su arrepentimiento, vamos a ver cómo el pueblo de Nínive muestra su arrepentimiento y cómo el rey de Nínive, y después voy a hacer algunas aclaraciones con respecto a este rey, también muestra su arrepentimiento y manda a todos que se arrepientan, desde el más grande hasta el más chico, y hay un decreto para ayunar y para buscar la misericordia de Dios. Y el concepto de arrepentimiento es transversal a todo este capítulo. Y va a ser muy interesante lo que nosotros vamos a ir aprendiendo en estas predicaciones del capítulo 3 con respecto al arrepentimiento. Pero quiero que ustedes vean y hagamos una rápida comparación entre los primeros 3 versículos del capítulo 1 y los primeros 3 versículos del capítulo 3. Para que te des cuenta cómo parece que el libro comienza de nuevo. Porque hay una repetición de frases, de palabras, y con excepciones parece que estamos escribiendo lo mismo, que estamos leyendo lo mismo. Y el título del mensaje es un nuevo hombre, una nueva oportunidad. Un nuevo hombre, una nueva oportunidad. Porque eso es lo que Dios va a hacer con Jonás. Le va a dar una nueva oportunidad, una segunda chance. Pero no va a ser sobre el mismo Jonás, sino que va a ser sobre un Jonás diferente. Va a ser un nuevo hombre. No va a ser el mismo Jonás del capítulo 1, el que reciba la misma comisión. La misma comisión de Dios va a recaer sobre un Jonás distinto, sobre un nuevo hombre. Te leo el capítulo 1, versículo del 1 al 3, y después salteamos al capítulo 3, para que lo veas. Vino palabra de Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y vamos a leer hasta ahí. Pero si vamos al capítulo 3, dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás. Hasta ahí estamos prácticamente igual. Dios trae una palabra a Jonás. Y fíjense esta nueva oportunidad, porque recordemos que la frase vino palabra de Jehová era una expresión típica para referirse a un profeta de Dios que estaba recibiendo un mensaje de parte de Dios. Eso vino palabra de Jehová, vos lo buscás en la Biblia y lo vas a encontrar muchas veces. Es una frase que se repite muchas veces, pero siempre designa a los profetas que recibían un mensaje de Dios para ser proclamado ante el pueblo de Dios. De hecho, la vez que aparece en el Nuevo Testamento es con Juan el Bautista, el último de estos grandes profetas que siguió esta línea antes de la llegada del Mesías. Y dice que vino palabra de Jehová sobre Juan el Bautista. Esta es una frase para hacer alusión a un ministerio profético. Y Jonás había querido renunciar a su ministerio profético en el capítulo 1. Porque cuando dice el capítulo 1 que vino la palabra de Jehová sobre Jonás, como había venido en tantas otras veces, para que él vaya a Nínive a proclamar contra ellos, Jonás quiso huir de la presencia de Dios. Se levantó, pero para huir de la presencia de Dios. Y este huir de la presencia de Dios, nosotros dijimos que no era que literalmente Jonás podía pensar que había un lugar como un punto ciego en la omnisciencia de Dios donde él se podía poner y ahí Dios no lo iba a encontrar. Porque él sabe que Dios ve lo que está sucediendo en Nínive. Él sabe que cuando está en el fondo del mar, él clama a Dios y Dios le escucha. Cuando está en el vientre del pez, ahí está Dios. Él sabe que Dios está en todo lugar. Pero él lo que estaba tratando de hacer es
renunciar a su comisión, renunciar a su llamado, renunciar a su ministerio porque no entendía, no comprendía lo que Dios estaba haciendo. Él intenta huir de ese llamado. Pasa todo lo que pasa, nosotros lo hemos visto y llegamos a este punto donde Jonás es vomitado en tierra y pasa el tiempo que pasa entre el vómito del pez y vino palabra de Jehová. Ahí está Jonás, nuevamente recibiendo una nueva oportunidad. Vino, dice el capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Hemos visto la gracia de Dios ya en la vida de Jonás. Esta gracia que Jonás experimentó en esto que yo les comentaba minutos atrás, de sentirse en un lugar sin retorno y de estar ahí producto de sus propias decisiones. Porque Dios va llevando las circunstancias, va movilizando las tormentas, el gran pez, dirige las circunstancias, la naturaleza, pero Jonás es libre de decidir lo que él quiere escoger, lo que él quiere decidir. Y él sabe que está en ese lugar producto de sus decisiones y se está hundiendo en el fondo del mar. En un lugar donde no hay retorno y donde Dios no tenía por qué salvarlo. Porque no es que Dios necesitaba sí o sí de Jonás. Dios podía levantar de las piedras a un montón de profetas mejores que Jonás. Dios podría haber escogido otro. Hay profetas bíblicos contemporáneos a Jonás que uno podría decir, ¿y por qué Dios no se decantó por uno de ellos? Sin embargo, ahí está la gracia, el favor inmerecido. Jonás no lo merecía y ahí está Dios que lo recoge con su misericordia y que trabaja en la vida de Jonás hasta cumplir su propósito. Y aquí Jonás, sabiéndose indigno, sabiéndose inmerecedor, reconociendo que él le había fallado a Dios, que él había huido, que él se había escondido, que él no había querido ir en primera instancia al llamado de Dios, en esta ocasión vuelve la palabra de Jehová por segunda vez. Vino palabra de Jehová por segunda vez diciendo. Dios lo vuelve a mandar al profeta. Es un nuevo comienzo, pero fíjense que Dios sigue hablando lo mismo. Jonás cambia, pero Dios no cambia. Y una especie de similitud nosotros encontramos con Moisés, cuando sube al monte y ahí en las tablas de piedra está escrita la ley de Dios y él vuelve y ve al pueblo en un desenfreno, vendido al pecado, él no entiende lo que está pasando, un ataque de ira, tira las tablas se rompen. Y Dios después vuelve a llamar a Moisés y le dice, volvé a preparar piedras porque vas a escribir las mismas palabras que antes fueron escritas. Dios vuelve a hablar lo mismo. A veces nosotros nos vamos del lugar donde Dios nos habló porque no nos gustó lo que Dios nos dijo y queremos volver al tiempo para ver si Dios ahora cambió de opinión, para ver si Dios ahora piensa distinto, para ver si hay alguna variación en Dios. Sin embargo, la palabra de Dios, el ministerio que Dios tenía sobre Jonás, sigue siendo el mismo. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Así que Dios da una nueva oportunidad a Jonás. Vamos a ver ahora las muestras de un Jonás transformado. Pero Dios no cambia. El mensaje sigue siendo el mismo, la verdad sigue siendo el mismo, la palabra, la comisión que estaba sobre Jonás sigue siendo la misma. Ahora notemos que Jonás no es el mismo, Jonás ahora es una persona que había estado muerta y es resucitada. Es una persona que no tenía vuelta atrás y Dios la sacó del fondo del abismo y la trajo nuevamente a la vida. Y aquí podemos trazar una similitud con lo que Dios hizo en nosotros. Porque nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Nosotros estábamos en un punto de no retorno. Nosotros estábamos hundidos en el fondo del mar. Sin embargo, desde ese lugar, Dios nos sacó y nos trajo a la vida. Ahora, nuestra nueva vida, la nueva vida que tenemos en Cristo, es distinta a la vieja vida que teníamos en nuestros pecados. Porque ahora somos personas transformadas, tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, tenemos una nueva mente, tenemos un nuevo corazón, tenemos nuevos deseos y tenemos el poder, porque está el Espíritu Santo en nosotros, de agradar a Dios y de hacer lo que Dios quiere. Antes, en nuestra vieja vida,
Aquella persona que no conoce a Dios, la Biblia dice que está incapacitada para entender las cosas de Dios. No entiende las cosas de Dios, no quiere obedecer a Dios, pero tampoco puede hacerlo porque está vendido al pecado, es esclavo del pecado. Necesita ser liberado, está muerto, necesita nueva vida, necesita la vida del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros nos entregamos a Cristo, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, la Biblia dice que pasamos de muerte a vida. Y ahora somos personas nuevas, porque la Biblia dice que aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Y el pacto que Dios estableció con su pueblo es que Él nos iba a dar un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una mente transformada, ya no vendida al pecado, sino ahora impregnada, marcada por la ley de Dios. Y cambian nuestros deseos. Cuando conocimos a Cristo, cambió nuestra forma de ver la vida. Nuestra cosmovisión cambia, nuestros deseos y nuestros anhelos. No somos las mismas personas. Luchamos todavía contra el pecado, tenemos faltas, tenemos debilidades, pero el anhelo más interno de nuestro corazón ahora es agradar a Dios. Queremos agradarle a Él, queremos servirle a Él. Y cuando hay pecado nos lamentamos, nos arrepentimos y luchamos contra ellos y dirigimos, encauzamos toda nuestra vida en pos de la voluntad de Dios, porque Dios nos ha hecho una nueva persona. Jonás tenía que ser transformado. La vida de Jonás tenía que ser transformada, porque sí, la palabra de Dios venía por segunda vez al mismo Jonás de antes, la historia podría haberse vuelto a repetir. Jonás dijo, bueno, voy a huir de la presencia de Dios, pero ya aprendí la lección, ahora no voy por mar, voy por tierra. Y me mando, no sé, al desierto. Y Dios levantaría una tormenta de arena y se tragaría un camello a Jonás, algo así podría haber sucedido. La cuestión es que Jonás tenía que ser diferente. Y Dios usó las circunstancias para transformar también la vida de Jonás. Dios usó las circunstancias para transformar la vida de Jonás. Y entendamos que Dios también a veces utiliza las circunstancias en nuestra vida para transformarnos a nosotros. No solo para traer salvación o para que nosotros nos acerquemos a Cristo, porque la salvación no viene por las circunstancias, viene por Cristo, ustedes me entienden. Pero sí a veces para predisponernos. Sí, a veces hay gente que sería más sencillo que Dios con un mensajito, sería fácil, con una predicación de domingo, un mensajito de WhatsApp, que venga del cielo y ya está. Pero a veces Dios sabe que en la dureza de nuestro corazón, la terquedad de nuestra mente, nos tiene que llevar a momentos límites, a esos límites donde nosotros sabemos que ya está, ya se fue. Toda esperanza, ya no podemos confiar en nosotros mismos, como le sucedió al apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo dice que él cuando estaba en Asia tuvo una prueba que los abrumó. Fue una prueba que estuvo más allá de su fuerza, más allá de su ánimo. Y dice Pablo que la magnitud de la prueba que ellos pasaron fue tal que perdieron toda expectativa de vida. Y Pablo dice, Dios permitió esto, para que nosotros no pusiésemos nuestra confianza en nosotros mismos, sino pusiésemos nuestra confianza en Él, que es el que resucita de los muertos. Y Dios nos libró, Dios nos libra, y estamos seguros de que Dios va a seguir librándonos de esta tal prueba de muerte. Entonces a veces Dios nos lleva a situaciones límites, porque está trabajando algunas cosas que Él sabe en su sabiduría que de otra manera no podrían ser trabajadas, no podrían ser transformadas. Siempre en un entorno cuidado, siempre en un entorno de amor, de sabiduría y de poder, Dios está llevando las circunstancias de nuestra vida porque hay cosas que Él quiere tratar. Pablo dice, yo tuve que llegar a este límite para poder entender y poner mi confianza no en mis propias habilidades, no en mis propios recursos, sino en aquel que puede aún resucitar mi vida de entre los muertos. Y las circunstancias que llevaron a Jonás hasta hundirse al fondo del mar fueron eficientes y eficaces para que cuando Jonás saliera del vientre del pez, saliera distinto y transformado. Así que viene la misma palabra de Dios, pero viene sobre un profeta distinto. Ya no es el mismo Jonás del capítulo 1. Hay un cambio en su mentalidad y hay un cambio en sus acciones. Y esta es la esencia de lo que es el arrepentimiento.
El arrepentimiento tiene que ver no solamente con pedir perdón, el arrepentimiento tiene que ver con un cambio en los pensamientos, un cambio en las acciones, un giro de 180 grados en el rumbo en el cual estamos dirigiendo nuestras vidas. Y nosotros vemos que la palabra de Dios llega, la palabra de Jehová viene sobre Jonás y le dice, levántate y ve a Nínive. Y en Jonás capítulo 1 nosotros vemos que Jonás se levantó, pero para salir huyendo. Sin embargo, aquí, en el capítulo 3, con un nuevo hombre, dice que el versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Vemos el arrepentimiento de Jonás no solo en su palabra, sino expresado también en sus acciones. Juan el Bautista hablaba de producir frutos dignos de arrepentimiento. Y hemos hablado muchas veces que el fruto es el resultado de todo un proceso. Cuando un árbol da fruto, ese árbol primero era una semillita que fue plantada y hay un recorrido, un proceso que lleva hasta que el árbol pueda dar frutos que sean comestibles. Porque a veces los primeros frutos son agrios y uno tiene que esperar un tiempo hasta que el fruto diga es un fruto digno este. Bueno, Juan el Bautista hablaba de hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque cuando uno cambia de mentalidad, va a cambiar también de acciones, va a cambiar de hábitos, va a cambiar de costumbres. Y el arrepentimiento siempre es de adentro hacia afuera. Uno es regenerado por dentro, uno es transformado en su corazón y en su mente, y eso luego lo va a evidenciar hacia afuera. Uno no hace cosas buenas afuera para ser bueno por dentro. Uno hace cosas buenas afuera porque Dios lo ha transformado por dentro. Y el arrepentimiento siempre tiene que ir acompañado de frutos. El arrepentimiento no es solamente decir, uy, Dios, perdóname, sino es un cambio que empieza en la mente. Y fíjense que, ¿cuál es el cambio en Jonás? Que él, a pesar de que todavía no entiende por qué Dios lo está enviando a Nínive, porque recuerden que Nínive era una ciudad muy cruel, era una ciudad pagana del imperio asirio. Muchos creen que era la capital de Asiria, unos dicen, porque fue un tiempo la capital de Asiria, unos dicen que en ese tiempo todavía no lo era, pero si bien era o no era la capital, era una ciudad muy importante para el imperio asirio, pero un imperio muy cruel, un imperio sangriento, un imperio violento, un imperio que luego, más adelante, va a ser un instrumento de Dios para traer juicio sobre la nación de Israel por su pecado. Y Jonás no quiere ir a Nínive porque si Dios hubiese querido destruir a Nínive, la hubiese destruido y listo. Sin embargo, decir de aquí a 40 días Nínive será destruida, ¿para qué anuncia eso? Porque le está dando oportunidad de que ellos se arrepientan. Le está dando oportunidad y Jonás sabe que Dios es clemente, sabe que Dios es misericordioso, sabe que si él predica y ellos se arrepienten, Dios los va a perdonar. Y Jonás no quiere esto. Luego voy a entrar en detalle en otras predicaciones acerca de este sentimiento de Jonás. Y en el capítulo 4 nosotros nos vamos a ver a Jonás enojado, porque toda la ciudad se arrepintió y porque Dios no lo destruyó. ¿Por qué? Estoy muy enojado. Yo sabía, por eso no quería venir a hacer esto. Por eso yo no quería predicar. Jonás todavía no entiende. No lo entiende hasta el final del capítulo 4 y casi queda como un final abierto. ¿Lo entenderá Jonás? Pero ahí está. Jonás todavía no entiende, pero ya no huye. A pesar de que él no entiende, él sabe quién es Dios. Y como hablaba al principio, antes de la predicación, él sabe quién está sentado en el trono. Y él, a pesar de que no entiende, dice, Señor, aquí estoy. Si vos me mandás, a pesar de que yo no quiero, a pesar de que yo no entiendo, a pesar de que no sé por qué me elegiste a mí, voy a ir y lo voy a hacer. Ahí hay una muestra clara de que hay un nuevo hombre, porque ante una misma situación, ante una misma palabra, ya no reacciona de la misma manera, ya no huye,
ya no va tras su propio razonamiento, ya no quiere hacer su vida diseñada según su propio criterio. Ahora se somete a la palabra de Dios, se somete a la voluntad de Dios. Su mentalidad cambió y sus acciones cambiaron, porque efectivamente él no solo pensó decir, bueno, ahora sí voy a ir detrás del llamado de Dios, sino que se levantó y fue como el Señor se lo había dicho. Y lo llamativo es que nos dice dice el versículo 3, que se levantó Jonás y dice, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Este 3 días de camino, se considera que Nínive era una ciudad de aproximadamente 120.000 habitantes. Una ciudad que, claro, comparada con ciudades como las que tenemos hoy, parece ser una ciudad pequeña, pero para ese tiempo era una ciudad muy grande. Era una ciudad grande que, de hecho, este versículo 3 que dice, y era Nínive ciudad grande en extremo, literalmente era que dice algo como que era grande aún para los dioses. Que Nínive era grande aún ante los ojos de Dios. Grande en el sentido, y era la forma que ellos tenían para decir era re grande. O sea, no tenía ese superlativo que era grandísima, pero para decir, che, mirá lo grande que era, que aún los dioses consideraban que era grande. Era un recurso literario. Y aquí se tradujo que era grande en extremo, para que nosotros nos hagamos una idea de lo grande que era. Claro, pero si tienes 120.000 personas, uno dice, ¿cómo pudo tardar 3 días? Porque no le tendría que haber tomado 3 días para recorrer la ciudad. Pero claro, no es que Jonás fue caminando solo por la ciudad para cruzarla de punta a punta. Jonás tenía un encargo de parte de Dios. Jonás tenía que proclamar un mensaje de parte de Dios. Y lo tenía que hacer por toda la ciudad. Lo tenía que hacer de tal manera que la ciudad se enterase de cuál era el mensaje que Dios estaba trayendo sobre la ciudad. Así que recorrió los barrios, recorrió las plazas. En algunas ciudades había horarios específicos donde se daban los anuncios. Entonces quizás Jonás estaba esperando esos anuncios, pero es un ministerio que le lleva 3 días a Jonás. Recorre esta ciudad y predica el mensaje. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Un mensaje que en hebreo tiene 5 palabras solamente. Una frase cortita y concisa. Una frase que quizás hasta a Jonás le gustaba de alguna manera, porque fíjense que dice, de acá a 40 días Nínive será destruida. No se habla de la misericordia, no se habla del arrepentimiento, no se habla de las 4 leyes espirituales para la salvación. Era la palabra que Dios le había dado, era el mensaje que Dios le había dado. Y Jonás no lo cambia, Jonás no lo modifica, Jonás no le agrega ni le quita nada, Jonás es fiel al mensaje que Dios le dio. Si Dios le dio estas 5 palabras para predicar en Nínive, él se recorrió Nínive con estas 5 palabras, predicando el mensaje que Dios le había dado, proclamando el anuncio que venía de parte de Dios. Y es llamativo, y como bien dije al principio, no voy a detenerme en esta predicación a hablar de la reacción de los ninivitas, pero es llamativo porque en ese capítulo encontramos quizás la campaña evangelística más exitosa de toda la historia. Porque el predicador con 5 palabras solamente hace que toda esta gran ciudad, grande en extremo, se vuelque en arrepentimiento a buscar a Dios. Cambie su manera de vivir. Busque a Dios y se arrepienta de sus malos caminos. Y esto es algo sin precedente hasta ahora en las Escrituras, porque estamos hablando de una ciudad pagana, de una ciudad gentil. Hay un despertar espiritual en algo tan extraño que sucede, que Dios toma a uno de sus profetas de su pueblo, de su tierra, y lo envía a otra nación, lo envía a otra ciudad gentil, algo que no había ocurrido y que no ocurre en el Nuevo Testamento, pero que Jonás es esa excepción que va a ser un tipo de Cristo y va a prefigurar lo que Cristo hizo, y él, predicando ese mensaje, hace que aún toda esta nación pagana, cruel, malvada, pueda arrepentirse
de sus pecados y volverse a Dios. Vamos a hacer luego algunas aclaraciones, pero está bueno subrayar esto. Y fíjense que Dios no necesitó mucho de Jonás para traer este despertar espiritual sobre Nínive. No necesitó mucho, porque si nosotros vamos a la lógica, estamos hablando de un profeta de Israel que va a Nínive a predicar o anunciar destrucción en 5 palabras. ¿Cuánto éxito podría llegar a tener esto? Sin embargo, el mensaje de Jonás produce tal arrepentimiento que aún el rey, que está sentado en su silla, que está sentado en su trono, se levanta, se despoja de sus vestiduras reales, se viste de cilicio, una vestidura de luto, y se sienta sobre ceniza para ayunar y decreta que toda la nación, aún los animales, hagan ayuno y busquen a Dios, quizás se arrepienta y pueda perdonarnos. Jonás no fue el elemento que Dios usó, fue la excusa, fue el Espíritu Santo obrando, trayendo este convencimiento sobre todo este pueblo. Es muy similar a lo que pasó con Pedro cuando fue a la casa de Cornelio, Hechos capítulo 10. Es un capítulo muy importante para nosotros porque en ese capítulo se muestra el ingreso de los gentiles al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor. Hasta ese momento eran judíos, los cristianos y la iglesia estaba compuesta de judíos, de prosélitos, pero ahora a partir de Hechos capítulo 10 somos nosotros también los que estamos incluidos dentro del reino de Dios, dentro de la iglesia, de tal manera que Pedro se queda asombrado porque decía, con que el Espíritu Santo también podía venir sobre ellos, con que también los gentiles pueden formar parte del reino de Dios. Eso es muy importante. Es tan importante que Hechos capítulo 11 es casi el relato que hace Pedro idéntico de Hechos capítulo 10. Y en tiempos donde escribir un libro era costoso y los rollos de papiro uno tenía que ser muy puntual en lo que escribía porque uno no podía hoy borrar o agregar, no estaba en un documento de Word, sino que era algo costoso y algo que tenía que ser bien administrado. Lucas utiliza 2 capítulos, Hechos 10 y Hechos 11, para contar el mismo relato. Pero porque es muy significativo, porque es muy importante, porque muestra un quiebre en la historia de la iglesia este acontecimiento. Pedro tiene que ir a una familia gentil como Cornelio a predicar el evangelio. Jonás tiene que ir como un profeta de Dios a una ciudad gentil a anunciarle su mensaje de Dios. Ninguno de los dos está preparado. Ninguno de los dos puede entender esto. Dios trabaja con la vida de Jonás y Dios va a trabajar también con la vida de Pedro. El trabajo con la vida de Pedro es más sutil, porque es una visión y Dios le muestra ahí una visión donde bajo un lienzo, una sábana, con animales que estaban categorizados por los judíos como animales impuros, inmundos, que ellos nunca habían comido, que la ley se los prohibía, y Dios le decía, él escuchaba una voz del cielo que le decía, matá y comé. Nosotros argentinos ya estamos ahí achurando al cerdo y estamos haciendo un asado. Pero Pedro dice, no, yo no voy a nunca comer algo inmundo, no voy a comer algo inmundo. No llames inmundo a lo que yo limpié, matá y comé. Y está ahí, Pedro luchando con su tradición, luchando con su cosmovisión, diciendo, no puede ser, hasta que después el lienzo se va. Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo santifiqué. Y Pedro se queda ahí como diciendo, ¿tendré fiebre? ¿Qué me está pasando? ¿Qué es esto que está sucediendo? Y en ese momento golpean la puerta y el Señor le dice a Pedro, el Espíritu Santo le dice a Pedro, ahí hay hombres que te están buscando, no dudes en ir con ellos. Eran hombres gentiles que venían a buscarlo porque en ese mismo tiempo Dios había hablado a Cornelio y le había dicho a Cornelio, anda a buscar a Pedro que está en cierto lugar, en cierta calle, en cierta ciudad, que de hecho sea de paso la misma ciudad de Jope, donde Jonás se fue para huir para Tarsis, y le dice, y él te va a decir qué es lo que vos tenés que hacer. Así que el Espíritu Santo está trabajando por acá, el Espíritu Santo está trabajando por acá, y Pedro, después de haber recibido esa visión, en ese momento golpean la puerta, baja Pedro de la terraza donde estaba, y los ve a estos gentiles, los hace pasar, pasa con ellos la noche, y al otro día se va para la casa de Cornelio.
para nosotros no tiene implicancia, para nosotros no tiene la carga emocional que tenía para Pedro, porque Pedro, siendo judío, estar con un gentil le era algo abominable. Comer con un gentil era algo que ellos no hacían. Hacer entrar a los gentiles a la casa era algo que no entendían. Ir a la casa de un gentil y llegar, y Cornelio ahí juntó a todos sus amigos y a todos sus familiares, y Pedro dice, ustedes saben lo abominable que es para mí, siendo judío, estar acá en la casa de un gentil. O sea, una empatía Pedro generó ahí con la audiencia para predicar, llegar ahí y decir, ustedes saben, ni ganas tenía de estar acá, pero bueno, Dios me enseñó que no llame impuro a lo que Él limpió. Así que bueno, son impuros limpiados del Señor y acá estoy yo. No fue tan así, pero para Pedro, de hecho Pedro ya lleva testigos. Se lleva a otros judíos para que puedan corroborar lo que estaba sucediendo. Pedro empieza a predicar el mensaje. Te invitan a predicar otra iglesia. Y Pedro tenía ahí su mensaje ya armadito, toda su estructura, toda su homilética preparada ahí. Pero dice que mientras Pedro estaba predicando, el Espíritu Santo cayó y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Claro, uno dice, gloria a Dios, genial, pero Pedro estaba diciendo, che, y el mensaje mío, porque me faltan 2 puntos todavía. O sea, recién empecé por la introducción, por lo menos esperaba que yo termine, después sí, ya me esforcé para hacerlo, entonces... Y Pedro, claro, y los que estaban ahí, dicen que quedaron atónitos, no podían entender cómo ellos, gentiles, podían recibir el Espíritu Santo. Y ahí es Pedro donde dice, ahora entiendo la visión, ahora entiendo lo que el Señor me estaba diciendo, que el Señor había purificado y que había preparado ese tiempo y que los gentiles estaban siendo llamados también a entrar dentro de la iglesia, a entrar dentro del reino. Ahora entiendo. Y es ahí donde Pedro predica, pero Pedro es simplemente la excusa, no fue el mensaje de Pedro. Fue Pedro que presentó un poco a Jesús, habló de las cosas esenciales del Evangelio, pero cuando estaba predicando cae el Espíritu Santo, como que el Espíritu Santo le dijo, bueno, ya está Pedro, ya cumpliste, ahora déjame a mí. Y esto es lo que Dios también hace con nosotros. No somos nosotros. Nosotros somos la excusa de Dios para poder también bendecir a otras personas. No son nuestros recursos. Jonás no tenía muchos recursos. No es nuestro mensaje. El mensaje de Jonás tenía 5 palabras. Pero fue la obediencia de Jonás al llamado de Dios. El estar caminando en la obediencia a Dios, en el lugar donde Dios los puso, haciendo las cosas que Dios dijo, por más de que sean 5 palabras, por más de que sea en un contexto desfavorable, por más de que uno pueda decir, ¿y qué voy a hacer si no me van a matar allá? ¿Qué? Ir a obedecer a Dios, el llamado de Dios es escuchar la palabra de Dios, levantarse y obedecer. Es lo que Dios necesita y Él se va a encargar de todos estos resultados. Pedro fue transformado, Jonás fue transformado, fueron obedientes, pero simplemente fueron el canal, la excusa que Dios usó para llevar bendición a otras personas. Y así es también Dios con nuestras vidas. Dios es un Dios de nuevas oportunidades, pero tienen que ser nuevos hombres y nuevas mujeres. Si hubiese venido la palabra sobre Pedro, sin ese Pedro transformado, quizás no hubiese ido. Si hubiese venido la palabra sobre Jonás, sin ser un Jonás transformado, quizás Jonás hubiese vuelto a repetir los mismos errores, con otros matices, pero hubiese vuelto a oír. Pero al ser un Jonás transformado, la misma palabra de Dios produjo un despertar espiritual en toda una nación. Yo te voy a invitar a que te pongas en pie. Alguien comparaba a Jonás con la parábola de Jesús cuando habló de ese padre que mandaba a los hijos a trabajar a la viña. Y uno le dijo que sí iría y otro le dijo que no iría. Y el que le dijo que sí iría no fue, pero el que le dijo que no iría, luego se arrepintió y fue. Y la pregunta que el Señor le hacía a los fariseos, porque esta parábola se la contaba a los fariseos, les dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Esa fue una parábola fuerte para ellos, porque Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios.
Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Estos publicanos y estas rameras que se habían alejado, al escuchar el mensaje de Dios, volvieron. Y al volver, agradaron al Padre. Al volver, fueron aquellos que agradaron al Padre y el Señor le dijo a los líderes espirituales del pueblo de Israel, a los fariseos, a los escribas, gente que se dedicaba a estudiar las Escrituras y a vivir una aparente religión, le dice, los publicanos y las rameras van delante de ustedes. Porque ustedes dicen que sí, pero no van. Ustedes dicen creer en Dios, pero cuando vino el mensajero de Dios no le creyeron, no cambiaron, no se arrepintieron. Pero aquellos que dijeron que no y se alejaron, luego volvieron, hubo un cambio, se arrepintieron, dijeron que sí y hoy están delante de ustedes. Y ese es Jonás. Y este es quizás muchos de nosotros que en algún momento pudimos habernos alejado de Dios, que en algún momento pudiste irte, que en algún momento pudiste rechazar una comisión, un llamado, algo que Dios te había dicho. Pero luego de que Dios trabajara en tu vida, en circunstancias, tu vida cambió. Tu mente cambió, tu corazón cambió, ya no es el mismo y vuelve la palabra de Dios por segunda vez. Pero esta vez sobre un hombre o sobre una mujer diferente que pueden decir, Señor, heme aquí. Y que pueden levantarse, pero ya no para huir, sino para encaminarse al llamado de Dios. A pesar de que todavía hay cosas que no entiendan, a pesar de que todavía hay cosas que Dios tiene que trabajar, como lo tiene que hacer con Jonás, ya hay una nueva disposición, porque hay un nuevo hombre. Te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos. Señor, te quiero dar gracias porque tú eres un Dios que sabe dar segundas oportunidades. Eres un Dios que puede rescatar nuestras vidas como rescataste la vida de Jonás. Puedes tomar a un Jonás que se cree sin retorno, que se cree sin esperanza, pero que aún desde ese lugar, sin retorno y sin esperanza, clama a ti. Y tú lo puedes traer de nuevo a la vida. Y puede haber muchos Jonás que han resucitado porque estaban muertos, pero tú le has dado vida, como el hijo pródigo que volvió a la casa del padre y que el padre dijo, este era mi hijo que estaba muerto, pero ahora ha resucitado, ahora tiene vida. Tú eres un Dios amante, misericordioso, que sales en búsqueda de aquellos que se están hundiendo. A pesar de sus malas decisiones, porque fueron sus decisiones, las decisiones de Jonás los que lo llevaron a ese lugar. Y no teniendo tú que salir al rescate, no teniendo ninguna razón, ningún motivo, ninguna obligación para hacerlo, tú sigues siendo ese Dios misericordioso, ese Dios bueno, ese Dios que puede extender la diestra de poder, diestra que hace maravillas y sacarnos del fondo del mar y hacer de nosotros un nuevo hombre, una nueva mujer y volver a comisionarnos. Volver al punto de partida, restaurar nuestras vidas para que vuelva la palabra de Jehová, para que vuelva ese llamado, para que vuelva ese ministerio, para que vuelvan esos dones, para que vuelva esa comisión, pero no ya sobre el viejo Jonás, no ya sobre nuestra vieja persona, sino sobre una nueva criatura que ha cambiado de parecer, que ha cambiado de mentalidad, que ha experimentado un verdadero arrepentimiento y que hoy puede decirte, Señor, heme aquí. Señor, trabaja en nuestras vidas, como también trabajaste en la vida del apóstol Pedro y lo preparaste, Señor, y le diste entendimiento para las cosas que tú le estabas pidiendo. Trabaja, Señor, en nuestras vidas para que aún las situaciones que nosotros estamos viviendo puedan formar nuestro carácter, puedan formar nuestra personalidad, puedan cambiar nuestra manera de pensar, nuestra cosmovisión. Señor, entendemos que a veces no somos tan sencillos, no aprendemos tan fácilmente, no somos dóciles. Y a veces entendemos que necesitamos de estas circunstancias, aunque no las deseamos, las necesitamos para poder entender cosas que antes no entendíamos, para poder aprender, para poder crecer, para poder madurar.
Y nosotros te queremos dar gracias. Dice tu palabra que es tu voluntad, que nosotros seamos agradecidos en todo. Y queremos darte gracias porque sabemos que tú estás trabajando en nuestras vidas. Y que tú sigues sentado en el trono, a pesar de las tormentas, a pesar, Señor, de las adversidades, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, tú sigues reinando. Aún a pesar de nuestra desobediencia, de nuestras imperfecciones, de nuestros pecados, tú sigues siendo rey. Y tú te has comprometido con nosotros. La obra que tú has comenzado, tú la llevarás hasta la perfección. Tú la llevarás hasta el fin. Tú nos llevarás en crecimiento, de gloria en gloria, hasta poder reflejar la imagen de Cristo. Señor, yo oro para que tú trabajes en nosotros. Y para que aquellas personas que habían desaprovechado primeras oportunidades, que habían rechazado tu voz, tu llamado, que habían rechazado, Señor, el ministerio, la comisión que tú les habías dado y habían huido porque no entendían, porque no podían, porque no creían, porque no sabían, porque por muchas y distintas razones. Pero a través de las circunstancias su vida ha cambiado. Señor, que al llegar tu segunda oportunidad, al llegar la palabra de Jehová por segunda vez, encuentre a hombres y mujeres transformados, hombres y mujeres distintos, hombres y mujeres que habían estado muertos pero que ahora tienen vida, que han sido vomitados por este gran pez y ahora son diferentes, ahora son distintos. Y que cuando llegue esa palabra, Padre, ellos estén dispuestos a pararse y a ir en pos de ese llamado, no dilatarlo, no dejarlo para otro momento, no dejarlo para cuando se sientan más cómodos, no dejarlo para cuando se sienten más preparados ellos, no dejarlo para cuando crean que las circunstancias pueden ser más idóneas en otro momento, sino que puedan ser obedientes en tu tiempo, y yendo, Señor, en tu voluntad, que ellos puedan ver el respaldo que vio Jonás, y que ellos puedan ver el respaldo que tuvo Pedro. Y que ellos puedan entender, Señor, que nosotros podamos entender que simplemente somos tu excusa para bendecir a otros. Que simplemente somos el guante que cubre tu mano y es tu mano la que obra a través de nuestras vidas. No somos nosotros, eres tú, Dios. Y que con lo poco que hay, con un mensaje de 5 palabras, que con los pocos recursos que nosotros tengamos, tú puedas glorificarte, tú puedas cumplir tus propósitos y otros puedan conocerte también a través de nuestras vidas. Señor, yo oro para que tú llames, oro para que tú restaures, oro para que tú comisiones, oro para que esta mañana sea una mañana de nuevas oportunidades, Señor, sobre la vida de aquellos que desperdiciaron la primera, sobre la vida de aquellos que rechazaron tu primer llamado, que quisieron huir. Señor, oro para que tú vuelvas a llamarlos. Oro, Señor, para que tú vuelvas a comisionarlos. Oro para que tú vuelvas a levantarlos. Oro, Señor, para que ellos sean instrumentos en tus manos y que tú los uses como un canal de bendición donde tú quieras ponerlos. Padre, despierta los espíritus, trabaja en sus vidas, acomoda sus pensamientos, sus emociones, sus razonamientos internos. Señor, obra en sus vidas. Obra, Padre, poderosamente en sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, hasta tener hombres y mujeres dispuestos, hasta tener utensilios de honra para el servicio en tu reino, para el servicio en tu casa. Y llénalos del denuedo, del poder de tu Espíritu Santo. Levanta una iglesia, Dios, en el poder de tu Espíritu Santo, que podamos caminar en tu voluntad, Señor, y en tu tiempo. Yo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Y pido, Señor, por toda necesidad que haya hoy en este lugar, por toda persona que ha venido enferma, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en esa silla, en ese lugar, opera un milagro. En el nombre de Jesús de Nazaret, trae sanidad,
trae libertad, trae renuevo, Dios, sobre esta vida. Trae la vida de tu Espíritu Santo que vivifique estos cuerpos en esta hora, que su poder se extienda de los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies, que tu bendición que va del espíritu al cuerpo y del cuerpo al espíritu recorra este lugar, trayendo renuevo, trayendo sanidad, revirtiendo todo diagnóstico, toda enfermedad crónica, todo diagnóstico de muerte. Señor, que tu bendición alcance aún a aquellas personas, aquellos familiares, amigos, conocidos que están enfermos, que quizás están en los hospitales, que quizás están en sus casas, por los cuales mis hermanos están orando. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos para que tu poder se extienda en favor de sus vidas, y oramos para que tú renueves nuestras vidas en paz, y que nosotros nos podamos recrear en tu amor, en tu gozo, que aquel que está necesitando nuevas fuerzas en esta mañana pueda recibir de ti este renuevo, y como dice tu palabra, que tiempo de refrigerio sean sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.